Cristo le dijo a unos discípulos que habían creído en Él: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El Señor lo calificó. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esto nos habla de una constante obediencia, de escuchar, de oír la voz del Maestro todos los días, constantemente. Eso es permanecer. Permanecer significa no moverse de ese lugar, no moverse de ese estado. El que permanece en mi palabra verdaderamente será mi discípulo. Y luego les agrega: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso es lo que el Señor tiene que hacer con los discípulos, con los alumnos, con los aprendices. Es lo que el Señor tiene que hacer. Tiene que tratar con ellos de esta manera. Ahora, la intención de la palabra de Dios en relación al discípulo es darle formación. Formación. Es cambiarlo. Dile a la persona enseguida: el Señor te quiere cambiar. Y luego míralo en los ojos y dile: porque necesitas cambiar. Vuélvalo a ver otra vez y dígale: no te hagas, tú sabes que tienes algo que cambiar. Dígale. Lo que hace el Señor es llevar al discípulo a una verdadera libertad, hablándole. Me llama la atención que esta manera de dar forma de Dios lo vemos desde Génesis. Me gusta la versión en inglés cuando usted lee Génesis 1:1, donde dice que la tierra estaba vacía y sin forma. Nuestra versión Reina Valera dice desordenada y vacía. Y en inglés dice without form, sin forma. ¿Y qué empezó a hacer Dios para darle forma? Empezó a hablar. Empezó a soltar palabras. Y dijo Dios: sea la luz. Fue la luz. Y dijo Dios: sepárense las aguas de la tierra. Empezó a tomar forma. ¿Cómo? Hablando, soltando palabras. Y eso es algo que Dios continúa haciendo hasta hoy, con el poder de sus palabras para formar a sus discípulos. ¿Me está entendiendo? Síganme, por favor. Ahora, el nivel de transformación que toma lugar en el discípulo es determinado por el nivel de aceptación y obediencia a esas palabras de Dios. Se lo repito una vez más. El nivel de transformación que toma lugar en el discípulo es determinado por el nivel de aceptación y obediencia a las palabras de Dios. ¿Por qué aceptación? Porque el discípulo no puede ni debe encontrar ofensivo nada de lo que su maestro le diga. Nada. Y en eso me quiero enfocar hoy en este día. Si no puede aceptar sus palabras, escuche, usted será un discípulo que no puede ser enseñable, no puede ser formable. Y un discípulo que no es enseñable no sirve para discípulo. Si a ti nadie te puede enseñar nada, tú ya dejaste de un tiempo quizá de ser discípulo. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque mire, la intención de Dios al soltar palabras, al hablarnos, a darnos esta palabra que tenemos aquí,
no es solo para darnos información bíblica. Al Señor no le interesan discípulos intelectuales. Al Señor no le interesa discípulos que sepan la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Él no quiere discípulos pero bien informados. Él suelta sus palabras y Él viene y nos habla de diferentes formas para producir transformación en Él o en ella. Esa es la razón. ¿Cuántas cosas ya sabe usted que debe estar haciendo como discípulo del Señor y no las ha hecho? Ahora, si hay una cosa que el discípulo aprende rápidamente, entonces, es que el camino a la verdadera libertad es por la vía de la confrontación de la verdad. Porque mire cómo les dijo primero: si permanecen en mi palabra, si no se mueven de ese lugar, si no se mueven de ese estado, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, porque no te mueves de ahí, porque no te mueves de tu lugar, y la verdad te hará libre. ¿Sabe qué hicieron estos discípulos después de que el Señor les dijo eso? Se ofendieron. Juan 8, 31 y 32 para su referencia. Se ofendieron. Y el Señor les siguió hablando. ¿Y sabe qué hicieron estos discípulos un poco más adelante? Mientras el Señor seguía hablando, obviamente estos discípulos se movieron de su lugar, se salieron de ese estado y terminaron con piedras en la mano para matar a Jesucristo. Sus discípulos, no los fariseos, no los saduceos, no el Sanedrín, unos discípulos que habían creído en Él. Interesting. Ya depende del discípulo aceptar o rechazar la enseñanza, y depende cómo reaccione. Esto es lo que va a determinar su nivel de transformación, o incluso si hasta se salva o se pierde, según. Vaya conmigo allá a Juan 6. Vamos a empezar a darle lectura. Ahorita le digo el versículo, pero déjeme, le doy un trasfondo rápido. Lo que está pasando aquí es que el Señor les está hablando y les está diciendo que Él era el pan que había descendido del cielo. Y les estaba diciendo a los judíos, y entre ellos había más discípulos de Él. Mire, cuando hablamos de los discípulos del Señor, a veces pensamos que nada más Él tuvo 12. No, Él tuvo mucho más discípulos. Tuvo un núcleo de discípulos que fueron los 12 que se quedaron con Él, con la excepción del hijo de perdición, como el Señor mismo le llamó diablo. ¿Sabe de quién estoy hablando? Pero Él tuvo muchos otros discípulos que de pronto lo creyeron en Él, que de pronto lo siguieron, lo tenía. Y mientras Él está hablando, porque esto es lo que hace Satanás, para que no recibamos las palabras de Dios, les empieza a dar argumentos. ¿Qué no es el hijo de José? ¿Qué no es su madre y su padre, María y José, que conocemos y que están entre nosotros? ¿Cómo dice que yo vine del cielo? Y todo tipo de interrogaciones, todo tipo de preguntas. Y para cuando llegan aquí, miren lo que dice Juan 6, 60 en adelante. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, no unos pocos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si es su Biblia, ahí enseguida de oír ponga obedecer. Ese es uno de los significados de esta palabra griega. Oír es obedecer. Ya la habían oído.
Ese no era el problema. El problema es que no la querían obedecer. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Muchos de quién? De sus discípulos. No todo el que viene a la iglesia es verdaderamente su discípulo. Ojalá y usted lo sea. Mire a su alrededor, mira a la gente, mírela. Si ve uno ahí que conoce, salúdelo de lejos. Mírelo bien, mírelo bien. Voltee. Si quiere, póngase de pie, mírelos. De veras, mírelos bien, salúdelos. Algunos los conoce, ¿verdad? Ha comido quizá con alguno de ellos, ha convivido con alguno de ellos, ¿verdad? Quizás han estado juntos en un ministerio, ¿verdad que sí? ¿Ya los vio bien? ¿Sí? Algunos de los que usted conoce no se van a ir al cielo. ¿Le ofende eso? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A muchos les ha sucedido, a muchos les sucede. Hay algunos que empezaron muy bien y ahorita hasta muertos están. Se apartaron de los caminos del Señor. Gente ferviente, gente que se le consideraba fuerte en los caminos del Señor. Y de pronto algo pasó, algo sucedió. La mayoría de discipulado, formación y transformación sucedió cuando Jesús hablaba con sus discípulos, cuando les impartía su palabra. Sucedía en el intercambio de preguntas y respuestas entre Jesús y ellos. Léase los evangelios, usted ve que eso es lo que sucedía. El Señor hablaba, los discípulos hacían preguntas, o a veces el Señor les hacía preguntas para ver el nivel o qué es lo que estaban comprendiendo, qué es lo que estaban entendiendo. Todo sucedió con palabras, todo. Hay gente que viene o se va de una iglesia por una palabra que escuchó, o se va por una palabra que le ofendió. Yo ando buscando de Dios, pero no me gustó eso que dijo. Yo le quiero servir al Señor. Ay, pero ¿por qué tiene que decir eso? Ahora escuche, la naturaleza o intención de la verdad es hacer libre, no ofender. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que suceder si yo necesito ser libre de algo? ¿Cuántos aquí pueden decir: yo he sido libre de algo? Levante su mano. ¿Y le fue fácil? ¿No se encontró de pronto quizás en una guerra, en una situación? Usamos el término en las iglesias cristianas, liberación. Una persona necesita una liberación.
O a veces la persona misma dice, viene y dice, oren por mí, necesito una liberación. Y de pronto se desata algo ahí. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero a veces no te va a gustar. And that's the truth. Y eso es la verdad. Pero la naturaleza de la verdad no es ofender, es hacer libre. Pero en el proceso de hacerme libre, haz de cuenta que yo tengo que ser arrancado de algo. Y es ahí donde se va a desatar una lucha, una pelea. Recuerde, la intención de las palabras es producir cambio, transformación. Ahora, verdadera transformación viene por la renovación del entendimiento. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Dile eso a la persona enseguida de ti. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Si tú quieres ser renovado, renovada, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Si yo le digo a un testigo de Jehová, Jesucristo no es el arcángel Miguel, y si él no está dispuesto a cambiar su manera de pensar, él se queda atado. Así de simple. ¿Me está captando? ¿Cómo sucede esta renovación? Escuchando las palabras de Dios. Y sus palabras casi siempre desatan una batalla interna. ¿Por qué? Escuche, porque para recibir lo nuevo tengo que soltar lo viejo. ¿Sí o no? No al viejo, ni la vieja. Pero si yo quiero lo nuevo de Dios, yo tengo que soltar lo viejo. Y eso a veces también va a producir una batalla. Pero las palabras de Dios no están diseñadas para ofender. Escuche lo que le estoy diciendo. Las palabras de Dios no están diseñadas para ofender. Eso no está en la naturaleza de la verdad. Somos nosotros los que le agregamos la ofensa a la palabra por no aceptar la transformación que la palabra desea producir en nosotros, y a veces por no entender la intención de la palabra, porque no ejercemos un verdadero discernimiento espiritual y porque nos manejamos con discriminación emocional. Nos ponemos emocionales y a veces creemos que estamos discerniendo de una manera espiritual. Y no, y es algo emocional. ¿Y qué sucede? Que de pronto ya nos sentimos ofendidos. El filtro que a veces usamos es uno humanista, no espiritual, es más emocional. Para ver qué es lo que me están diciendo. Mire, déjeme le digo desde ahorita, si a usted no le gusta que le digan qué hacer, usted va a batallar mucho para ser un discípulo. Mucho. Ay, ¿por qué me tengo que decir eso? Me dolió. Ajá, por eso, para que ya no le duela. Un discípulo es alguien que dice y viene al Señor: yo quiero cambiar, yo quiero transformación, yo quiero ser mejor. Un discípulo debe poder verse en el espejo y decir: me encanta en lo que te estás convirtiendo, porque ya no vas a ser el mismo. Dile a la persona enseguida: ya no vas a ser el mismo. Dios ya no quiere que seas el mismo. Quien tú eres o eras no sirve, no funciona. Ay, es que así soy yo. No, tú tienes que ser como Cristo. Si quieres bien, y si no, pues también. Pues no, no. Tienes que ser como Cristo. Síguete riendo como te ríes, está bien. Una de mis primas, no sé cuál es, llega a un punto donde se está riendo y no se oye nada. Eso tiene que ver con tu personalidad.
Pero en cuanto a las cosas de Dios, tú tienes que caminar como tu maestro. Tú no puedes caminar como tú quieres. Tienes que caminar y transformarte en tu maestro. Estoy hablando de Jesucristo. En esta ocasión, con sus discípulos, mire lo que dice ahí en Juan 6, el versículo 51. Está Jesús hablando y dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Mire con qué salieron estos sabios. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿El Señor no les estaba haciendo una invitación al canibalismo? Y todavía ni terminaba de hablar y sus discípulos ya estaban resistiendo la revelación que el Señor quería darles. Sabes que a veces Dios te va a querer revelar algo, te va a querer manifestar algo. Y si no te pones listo, si no tienes comprensión espiritual y te enganchas con tu humanismo, te enganchas con tus emociones, lo primero que va a salir de tu boca es: no, es que esto no es de Dios. Lo rechazo ahora mismo. Y hasta empiezas a reprender, y hasta en el nombre de Jesús, y nada, que es Él que te quiere enseñar algo. Como cuando le habla a Pedro y le dice: Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque yo nunca. Mire quién le estaba diciendo: Pedro, soy yo. Levántate, mata y come. No, porque nunca he atravesado cosa inmunda en mi boca. Le tuvo que decir 3 veces. Yo no sé qué era con Pedro y 3 veces. 3 veces el gallo, 3 veces Pedro, me amas. 3 veces Pedro, levántate, mata y come. 3 veces apacienta mis ovejas. Lo negó 3 veces. Y ahí le tuvo que hablar 3 veces. Estaba por revelarle: te voy a usar porque voy a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Y cómo estaba Pedro? No. ¿Tú crees que ya sabes todo lo que hay que saber? ¿Tú crees que Dios ya te reveló todo lo que te ha de revelar y te va a revelar? Bueno, no te asustes cuando el Señor te hable algo o te lo hable por medio de alguien más. No sea tan rápido en decir: esto no es de Dios, porque usted no sabe todo todavía. ¿Me está escuchando? El Señor todavía ni termina de hablar y empiezan a murmurar: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede obedecer? Tomaron una postura lógica, carnal. Los judíos argumentaron lógicamente: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ahora déjeme hago una nota aquí rápido, un paréntesis. Satanás siempre te dará un argumento, un interrogatorio junto con la respuesta. Él no quiere que tú contestes la pregunta, él te va a dar la respuesta también para atraparte. ¿Cuál era la respuesta aquí implícita? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cuál es la respuesta ya implícita? Que no puede. Y el enemigo te empieza a meter: y si no te puede dar a comer su carne, ¿cómo puede ser el pan del cielo? ¿Cómo es que vino del cielo? Para que haya un rechazo de ello, un rechazo de la revelación. ¿Me explico? Satanás lo hace para enredarte, hacerte tomar una postura contraria a lo que Dios quiere hacer en ti. La respuesta es una respuesta demoníaca. Te va a dar las preguntas y él mismo te va a dar las respuestas. No para que tú las contestes, no para que de pronto alguien venga y diga: no, mira, lo que pasa es que está usando lenguaje figurado, esto es algo simbólico, es una metáfora que él está usando. No, los enganchó con eso. Era lenguaje espiritual el que estaba usando.
Satanás siempre te va a dar un argumento que apele a tu lógica, a tu carnalidad, a tu humanismo, a tus emociones. Va a haber momentos donde el Espíritu de Dios te va a hablar y no te va a gustar lo que te va a hablar. Va a haber cosas que te va a revelar, porque si tú todavía traes un monstruo ahí dentro de ti, un abusador, un controlador, un celoso, te lo va a mostrar y te lo va a revelar y no te va a gustar, porque quiere que lo cambies. El Espíritu te va a venir a decir: todavía eres un enojón o una enojona. Y a lo mejor hasta vas a usar la palabra para defenderte. Eres lascivioso, eres lasciviosa, eres envidioso. Todavía te mueve la lujuria. No. Ay, ¿por qué está diciendo eso? Ya se está incomodando. Si ve al de la persona enseguida así medio incómodo, así, póngase más, siéntese así con la banca para que no se salga. Para que Dios le siga hablando. ¿No fueron las palabras ofensivas de Jesús que los escandalizó? Fue la falta de comprensión espiritual, al grado de ya no querer andar con Él. Esto es lo que desea Satanás. Cuando leo esto, no puedo evitar ver un elemento de sorpresa en la pregunta del Señor. Versículo 61: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Como con sorpresa. Yo sé que el Señor nada lo toma por sorpresa, Él sabe todo. Pero ¿cómo presenta la pregunta? La pregunta: ¿esto os ofende? ¿Qué si les muestro algo espiritual? ¿Qué si ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Esto os ofende? Se dicen llamar mis discípulos y les hablo palabras de espíritu y vida, ¿y esto os ofende? Yo soy la verdad y no hablo mentira, ¿y esto os ofende? Yo voy a encontrar las palabras de Dios fuertes solo al grado que yo sea débil. Yo encontraré las palabras de Dios fuertes solo al grado que yo sea débil. Escuche, la ofensa nunca está o están en las palabras del maestro. La ofensa está dentro del hombre. Déjeme se lo pongo de esta manera. Ahorita mismo usted ya está preparado para ser ofendido. Déjeme se lo digo una vez más. Ahorita mismo usted ya está preparado para ser ofendido. La ofensa está por dentro. Nosotros la cargamos. No es acá afuera. Caminamos en este mundo orientados para que alguien nos ofenda. Oh, somos tan sensibles a veces. Y no estoy hablando de la mentira, estoy hablando de lo que es verdad. La verdad viene a desatar, viene a ser libre. Si usted se considera discípulo de Jesucristo, cuando se sienta ofendido, por favor entienda que Dios lo está llevando o lo quiere llevar a otro nivel. Es lo que está haciendo el Señor. Cuando alguien le dice algo y algo se le remueve aquí adentro, es que algo anda ahí todavía vivo. Algo no ha muerto todavía. Gócese cuando el Señor lo quiera llevar a otro nivel.
entienda que Dios está tratando con esa debilidad interna, carnal, chiple, que todavía anda por ahí, para poder hacer de usted un discípulo espiritualmente fuerte. A mí me han criticado porque yo he dicho, y si no le gusta, váyase. El discípulo del Señor, ¿sabe lo que dice? Amén, aleluya. Y hasta el discípulo empieza a voltear. Si es cierto, si no les gusta, váyanse. ¿Está la palabra intencionada para ofender? No, no. Le hace en otra ocasión donde el Señor también dijo algo y los judíos se ofendieron, y el Señor voltea con los judíos y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? No, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Cristo, nosotros somos sus discípulos, de aquí no nos movemos. ¿Se imagina un hombre que ingresa en el militar? Félix, ¿a ti te gritaron en el militar? ¿Sí? ¿Y qué les dijiste? Ay, no me esté hablando así. Jorge, ¿te gritaron también a ti en el militar? ¿Sí? Y así en la cara, y te dijeron hasta de lo que no, ¿verdad? ¿Y qué pediste? ¿Querías a tu mami? Y entró joven. ¿A los cuántos años entraste? ¿A los qué? 16 años, ya estaba en el ejército militar mexicano. ¿Qué no dice la palabra que somos soldados de Cristo? Y yo soy su sargento. No se ofenda. ¿Se imagina lo que haría Satanás con usted si lo agarra? No se ofenda. No se ofenda. Un discípulo no se debe ofender con las palabras de Dios. Pastor, pero Cristo nunca hubiera dicho: váyase si no le gusta. No les dijo así, pero sí les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? El Señor les está ofreciendo la vida eterna a estos hombres. Moisés recibieron maná, pero sus padres volvieron a tener hambre. Yo soy el pan que viene del cielo. Señor, danos este pan. El que cree en mí no tendrá hambre, y el que bebe mi sangre y come mi carne. Y ahí fue cuando empezaron con la lógica. Y les iba a dar el pan para que jamás tuvieran hambre, tuvieran vida eterna. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando usted se ofende, cuando usted se incomoda, hay algo ahí. Hay algo ahí todavía de humanismo, de chipileza espiritual, si le pudiéramos llamar, que necesita morir. Que necesita morir. El Señor no tenía pelos en la lengua. Y los judíos lo sabían. Se llegaban: Señor, te podemos preguntar algo porque tú no respetas a nadie. Pregúntenme. Y tú dices las cosas como son. No se preocupaba. Muchos se han estancado espiritualmente o se han hasta retirado del camino de Dios porque de pronto encontraron una palabra ofensiva. Dios los quería llevar a un nivel más alto de entendimiento, pero se ofendieron y ya no quisieron andar con Él.
o ahorita andan como vagabundos, nómadas, de iglesia en iglesia, creyendo que todavía le hacen un servicio a Dios. No. Creo que la línea entre una verdadera comprensión espiritual y entre la emoción y la lógica humana es muy, pero muy fina. Y si no tenemos cuidado, Satanás nos puede engañar a creer que esa comprensión es comprensión espiritual, cuando en realidad ya cruzamos a la emoción y a la lógica humana. Ahora mismo, ahí mientras usted está sentado, ya puede estar argumentando y murmurando dentro de usted, porque algo que escuchó ya no le gustó, ya se ofendió. Las palabras de Jesús nunca ofenden. La ofensa ya la traemos dentro de nosotros, y el momento que es confrontada por las palabras, se ofende. Y Satanás, repito, nos va a dar argumento para todo. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y quién en hijo? Un argumento para todo. No entiendo. No comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo está eso? ¿Verdad que no está bien que diga eso? Y la respuesta implícita es que no, para atraparte. Hay discípulos que de pronto se ofenden porque creen que están discerniendo espiritualmente, y todo lo que es una supersensibilidad emocional. Supersensibilidad emocional, carnal. Y luego hasta le hacen, ¡uy, mira! Mira, ¡uy, hasta se me paran los vellos! Va conmigo a Romanos 14 y que Dios nos dé entendimiento. Romanos 14:12. Félix, ¿tú me puedes decir por qué les gritan en el ejército? Why can't they just talk to you? ¿Por qué no simplemente platican contigo? ¿Por qué te tienen que gritar? Te gritaron. Tú, Jorge, ¿por qué crees que te gritaron? ¿Para qué? A ver, dilo más fuerte. Que lo grites, te estoy diciendo. Para la disciplina, para que no reacciones, para que no empieces a chillar. Me dijo a mí un recluta cuando se llevaron a mi hija también al ejército a los 17 años. Ella fue a Irak, estuvo en Irak. Y dice, tenemos ahí a hombres de que miden 6'2", 6'3", que pesan 200 y cacho de libras, y están llorando por su mamá. Cuando tú entras al ejército, tú tienes que estar bien disciplinado. Sí, yo le estoy hablando ahorita a los discípulos. Así es que no me empiece a llorar. Porque a este sargento no lo mueven las lágrimas. ¿Ok? Pero la intención sí es ayudarle, que es una persona disciplinada. Porque si no, usted va a andar reaccionando por todas partes. Oye, ¿viste? No me saludó. ¿Viste? No me habló. No me dirigió la palabra. ¿Qué tan fácilmente nos ofendemos a veces? Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros
dará a Dios cuenta de sí. ¿De quién? ¿Y por qué te andas preocupando de los demás? ¿Por qué te andas preocupando qué hacen los otros o qué no hacen los otros? ¿Por qué te preocupas si te saludaron o no te saludaron? Él va a dar cuentas, ella va a dar cuentas. ¿Por qué te preocupas si te dijeron esto o te dijeron esto otro? Tú disciplínate, tú fórmate, tú asegúrate de estar firme con el Señor, porque tú vas a dar cuenta de sí. Ni yo voy a dar cuentas por mi esposa. Tú no vas a estar ahí delante con tu esposo o con tu esposa porque se casaron. No, una vez que tú te vas al cielo, allá ya no hay matrimonio. Allá se acabó, se disolvió. Amén. No diga aleluya, no diga gloria a Dios. Ya no va a haber. Y cuando Dios te llame, tú vas a estar solito y tú vas a estar solita. Allá tú no vas a poder decir, ay, pues es que mi esposo. Tú no le vas a poder decir al Señor, es que mi esposa. Oh, no. Tú solo. No te preocupes, yo ahorita voy a tratar con él. Yo ahorita voy a tratar con ella. Ahorita es tuyo. ¿Cómo te estás preparando para encontrarte con el Señor? 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tú haz lo que tú debes estar haciendo. 14. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Tú encuentras algo ofensivo? No es ofensivo. Para ti es ofensivo. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí me explico? Si alguien viene y le habla o le dice algo, el discípulo lo que debe hacer es someterse. Esa es una de sus funciones, someterse. ¿Me explico? No crea que porque usted sabe la palabra usted se va a salvar o ya está salvo. No. ¿Qué está sucediendo aquí adentro? Nadie viene al Hijo si el Padre no le trae. Si tú vienes al Hijo es porque tuviste un encuentro con el Padre. Y nadie va al Padre si el Hijo no le lleva. Algo espiritual tiene que estar tomando lugar, tiene que estar sucediendo. El Señor no quiere discípulos intelectuales. De nada sirven, porque todo lo que tienen es mucho argumento y no saben quedarse callados cuando deben quedarse callados. Y una hermana una vez que está en un servicio que tuvimos tremendo y le hago señas que vaya y se mueva para allá, porque Dios estaba por hacer algo allá, el Señor me lo mostraba. Y yo sentí que iba así como en cámara lenta. Y volteé a verme otra vez y le hago. Y corrió. Y en cuanto llegó para allá, ¡pum! El Señor hizo algo. A veces el Señor me dice, ¿cuándo ya alguien se va a caer? Y a veces las que están cachando, decimos, están pajareando. O sea, están viendo para los lados y no están cuidando a la persona. Y el Señor me indica y les agarro la atención y les hago. Y en cuanto les hago así, al segundo, no se pueden ofender porque yo les hago así. Son discípulos, ¿o no? El discípulo no se puede ofender. No tiene el derecho
de ofenderse. Mientras sea palabra de Dios, mientras sea verdad, si usted no me puede mostrar de aquí, cállese. Porque la única manera que me va a callar es mostrándome de aquí. Y si usted me lo muestra, créame, yo me callo. Hay algunos que han dicho ahí por ahí, es que al pastor tú no le puedes ganar. Tú no le puedes decir nada porque no le ganas. Él nunca está mal. Bueno, cuando tenga la verdad, venga y hable. Porque no se puede nada por la verdad, sino por la verdad. No se puede nada contra la verdad, sino con la verdad. No es que yo tenga buenos argumentos. Si tengo la verdad de mi lado, ¿cómo puedo perder? No puedo perder. Al canal 38 me llamaron una vez. Yo estuve en su iglesia hace poco. Y usted dijo esto. ¿Qué fue lo que dije? Usted dijo que así y así. Le dije, no. Lo que dije fue esto. No, yo estaba ahí y yo lo escuché. Le dije, yo también estaba ahí. Y lo que yo dije fue así, no como usted lo está diciendo. Bueno, de todas maneras, usted necesita cuidar. Le dije, no, espéreme. Yo sé lo que sucedió, yo sé cómo estuvo y lo describí así como sucedió. No estoy hablando mentiras. Sí, pero ¿por qué tiene que decir eso? Dije, porque eran unas rateras. Y lo llamé por lo que eran, rateras. O sea, ¿qué prefiere él? Ladrones, se llevaron lo que no eran de ellos. ¿Sí me explico? No, hay una palabra psicológica, ¿no? De los cleptomaniáticos, o ¿cómo se dice, Mayo? Cleptomanía. ¿Cómo? Cleptómanos. A lo mejor hubiera estado bien si dijera cleptómanos. Eran unas cleptómanas. Yo me crié en Juárez. Rateras. Eso es lo que es. Y le dije, espéreme, ¿me quiere decir a mí usted que si usted trata con alguien y sabe que es un pecador, usted nunca le va a decir que es un pecador? No me venga con un argumento débil. You better show me. ¿Me está entendiendo? El discípulo no puede ofenderse. Si se ofende es que algo anda ahí que no le gusta. Y por dentro está, oh, I hate him. Me cae mal. No hay nada inmundo en sí mismo. Pero el que piensa que es inmundo para él. Una vez se fue de aquí una hermana porque no le gustó el hecho que alguien estaba acá arriba danzando sin los zapatos. I was like, Dios le dijo a Moisés, quítate las chanclas. Lean la Biblia. Porque el lugar que pisas es santo. ¿Cómo va a encontrar Dios eso ofensivo que alguien esté danzando sin los zapatos? No, la inmunda era ella. La ofensa ya la traía por dentro. Tenga cuidado cuando usted diga eso no está bien y usted no tiene manera de defenderlo. Nada más porque usted siente que no está bien. Si cachó a alguien en una mentira, es un mentiroso. Si cachó a alguien robando, es un ratero. ¿Me explico? Si es esto, es esto. No se ofenda, porque después le dicen, corríjalo. Eso es lo que el maestro viene y hace con nosotros. Y no, a mí el Señor me ha dicho cosas que no me han gustado. You don't know what you're talking about. Yeah, right. No me puedo ofender. Los discípulos que transforman al mundo son los que ya han sido transformados en la mente de Cristo. Pregúntale a la persona enseguida, ¿cuánto crees que te falta para llegar a la mente de Cristo? El Señor está formando a gente. El Señor forma a gente que sabe usar su 4x4 cuando el enemigo venga en contra de ellos. El Señor no está formando a llorones. O sea, sí lloramos, ¿verdad? El Señor nos toca y lloramos, pero no estoy hablando de eso.
Él está formando a gente que no es bien, pero bien difícil ofenderlos. ¿Me explico? En el ejército les gritan hasta con malas palabras, hasta hablan de tu mamá, para ver si reaccionas, para ver si te mueves de esa postura, para ver si te mueves de ese lugar. Porque te quieren formar. Ellos saben a dónde tú vas. Ellos saben que te vas a enfrentar con un enemigo. Y si tú no estás preparado, te matan porque te matan. Y el Señor sabe que Él te va a enfrentar con demonios, con brujos y con brujas y con santeros. Y con los curanderos no traen nada, puro huevo ahí que usan y hierba. No se preocupen los curanderos. Con satanistas. Tú no te puedes ofender. Trae el pentagrama. Oh my God. Trae la muerte ahí. Oh, no. Él quiere que tu frente esté fuerte y que tú le digas: vente, come on. Yo imagino que después de rato ya le gritaban a Jorge, y Jorge estaba ahí en fila y no se movía y estaba así. Porque verdad que sí se te remueve por dentro. Especialmente cuando llegaste, ¿verdad? ¿Qué te dijeron? Ahora yo voy a ser tu mamá y yo voy a ser tu papá. Ahora tú me perteneces. Cuando quieras ir al baño, permiso me tienes que pedir. Si te quieres sentar, me tienes que pedir permiso. Bueno, para nada, cuerpo de oquis. Me caes mal. Él no puede empezar. Y vale más que sea el grito mexicano que estés dando y que no estés llorando. En el ejército de Dios no hay vacantes para chiples. Tú sabes lo que es orar por un endemoniado y de pronto te mira y te penetra con los ojos, o los ojos se le van para atrás, o te empieza a escupir. Tú no puedes empezar ahí like, ¡ah! ¡Me escupió! O que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ahí de pronto en un sueño te ataca un demonio. Tú tienes que saber cómo enfrentarlo. No le puedes estar llamando al pastor todo el tiempo, 2, 3 de la mañana. Yo estoy dormido. ¿Y sabes lo que le voy a decir? Haga su lucha. Pelee, yo le echo porras. Ándele. Él te va a preparar porque él sabe el tipo de demonio que tú quizás vas a tener que enfrentar. Tú tienes que estar bien formado, transformado, cambiado. ¿Me explico? Preparado, y que la ofensa no te mueva. No te puede mover. Si todavía te mueve, hay algo que tiene que cambiar ahí. Obviamente. A mí está retardado, me han dicho. Yo ya hubiera dejado el pastorado desde cuándo, ¿no? Sí. Ay, en que yo no estoy retardado. ¿Por qué me dicen eso? Dios tampoco desea a discípulos sociables. Él no está formando a gente que ha aprendido a llevársela bien con los demás. No. Ese no es cambio duradero. Jóvenes, ustedes no vienen a la iglesia a ser amigos. Dios no los trajo aquí a ser amigos, to be social. You wanna be social? Get out of here. Dios llamó a formarlos también, porque el diablo también anda detrás de ustedes. El diablo también los quiere destruir. El diablo quiere que cometan el error de su vida. So, él no los trajo a que hicieran amigos. Why can't we talk to the ones that have 18 and 19? Because you can't. Period. Because we know what's going on. ¿Para qué voy? I can't talk to nobody. Talk to Jesus. Como cuando una mujer engañó a su esposo y la cachó en el acto y le dijo, es que I was lonely. Digo, get a dog. ¿A qué venimos a la iglesia? Yo sé que usted no vino a verme a mí. Ojalá y no. Yo no vengo a verlo a usted. A veces ni quiero verlo a usted.
Venimos a buscar del Señor. ¿Me explico? A ser cambiados, a ser transformados. Este es un evento espiritual. No venga aquí a la iglesia porque algo le gustó, porque tarde que temprano algo le va a ofender. Créame, yo sé, lo he hecho en otras ocasiones. ¿Usted cree que a algunos de los que están ahorita en el liderazgo no les ha costado regañadas? Claro, que el Señor quiere un ejército fuerte, fuerte. Ahora no se equivoque tampoco, los amamos mucho. A mí me gusta una palabra en inglés, se llama tough love. Es lo que usamos aquí en Palabra Viva. Es lo que usaba Cristo, tough love. ¿Se quieren ir ustedes también? No, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. El discípulo capta eso. Y he tenido a gente que viene y me dice: pastor, si usted sabe que yo ando mal, venga y dígamelo. Y le digo: don't worry, I will. No todos están buscando escaparse. Hay algunos que sí quieren aprender, atravesar los procesos que tengan que atravesar. Dios desea discípulos enseñables, formables y espiritualmente fuertes. ¿Por qué? Porque discípulos transformados transforman. Estos son los discípulos que fueron enseñados por Dios, que tienen comprensión espiritual, en otras palabras, que ya están por encima de lo emocional. Ya. Algunos de nosotros ya desde cuándo que deberíamos de haber dejado lo emocional atrás. Ya. Que ya no tienen argumentos basados en lógicas o filosofías humanas o personales, que ya no son movidos por las palabras de nadie. Discípulos que han sido desatados a la libertad por las palabras de Jesús y que permanecen en ellas. Los discípulos que transforman al mundo son los que rompieron el molde personal, cultural y familiar por entrar y ser transformados al molde de Cristo. Estos son los que entienden y saben lo que es estar en las manos del alfarero. Saben lo que es ser quebrantado y vuelto a ser formado. Saben lo que es atravesar el proceso de fuego y no están llorando por ello. El verdadero discípulo del Señor se resigna a recibir instrucción y corrección de parte de su Dios para convertirse en un transformador de Dios. El verdadero discípulo nunca encuentra ofensa en las palabras de Jesús. El verdadero discípulo nunca encuentra una razón para ya no andar con él, por tan fuertes que sean sus palabras. El verdadero discípulo permite continua transformación por medio de la confrontación de la verdad de Jesús. Incluso ya ni siquiera lo ve como una confrontación. Ya sabe, ya aprendió. Ahora viene el Señor y le dice: necesitas trabajar en esto, estás mal en esto. Sí, Señor, ya sé. Ya no es como al principio: ay, ¿por qué me tiene que decir eso? Ay, ¿por qué me tiene que hablar así? Ay, que me lo diga más bonito. ¿Por qué? No, ya no. Ya está madurando. Ya está creciendo. También ya volteas. Sí, no les gusta, váyase. Porque sabe. El discípulo sabe que necesita ser enseñable, formable y transformable. No se puede dar el lujo de ofenderse. Si se lo da, pierde. Nosotros los padres usamos esto mucho cuando tratamos con los hijos y decimos: me lo va a agradecer cuando esté grande. Y sí es cierto. Así es que, papás, duro con ellos.
transfórmelos, cámbielos. No sea una mamá o papá humanista. Ay, pobrecito, ay, pobrecita. No, 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 no. Tiene que cambiar. Necesita cambiar. Uno sabe, ¿verdad que sí? Uno sabe. Ayúdeles a salir de ese estado, de esa condición. Dígales la verdad, aunque les duela, aunque les duela. Si su hijo es flojo, dígale: mi hijo, es que eres un flojo. Ay, ¿por qué me tienes que decir eso? Porque es un flojo. Y luego ayúdele cómo a salir de esa ociosidad. ¿Qué hay que hacer? Porque el amor corrige, el amor enseña. ¿Sí? No le va a gustar siempre, no le va a gustar siempre. Instruye al niño en su carrera, pero cuando tú le quieres instruir, no le va a gustar todo lo que tú le vas a decir. No le va a gustar todo. Pero es necesario. Es necesario. Ya cuando usted esté viejito o viejita y ellos estén casados con sus hijos, ya le van a decir: mamá, papá, ¿cómo tenías razón? Y te van a decir: ¿ya cuándo me lo dices? No, pero los padres saben. Yo sé que, híjole, en cuanto a mis papás, usted no sabe la guerra que les dimos. La guerra, dicen ahí por ahí, ¿verdad? Que a veces los hijos de los pastores son los peores. Es lo que dicen. Yo oí, ¿verdad? No, y en nuestro caso era cierto. Y mi papá nos dio matarile, herilerón. Y él hizo todo lo que él tuvo que hacer y tenía que hacer. ¿Y sabe qué? Tenía razón. Soltar palabras. Al hablarnos, a darnos esta palabra que tenemos aquí, no es solo para darnos información bíblica. Al Señor no le interesan discípulos intelectuales. Al Señor no le interesa discípulos que sepan la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Él no quiere discípulos bien, pero bien informados. Él suelta sus palabras y Él viene y nos habla de diferentes formas para producir transformación en Él o en ella. Esa es la razón. ¿Cuántas cosas ya sabe usted que debe estar haciendo como discípulo del Señor y no las ha hecho? Ahora, si hay una cosa que el discípulo aprende rápidamente, entonces, es que el camino a la verdadera libertad es por la vía de la confrontación de la verdad. Porque mire cómo les dijo primero: y vacía. Y en inglés dice without form, sin forma. ¿Y qué empezó a hacer Dios para darle forma? Empezó a hablar. Empezó a soltar palabras. Y dijo Dios: sea la luz. Fue la luz. Y dijo Dios: sepárense las aguas de la tierra. Empezó a tomar forma. ¿Cómo? Hablando, soltando palabras. Y eso es algo que Dios continúa haciendo hasta hoy, con el poder de sus palabras para formar a sus discípulos. ¿Me está entendiendo? Síganme, por favor. Ahora, el nivel de transformación que toma lugar en el discípulo es determinado por el nivel de aceptación y obediencia a esas palabras de Dios. Se lo repito una vez más. El nivel de transformación que toma lugar en el discípulo es determinado por el nivel de aceptación. Tiene que tratar con ellos de esta manera. Ahora, la intención de la palabra de Dios en relación al discípulo es darle formación. Formación. Es cambiarlo. Dile a la persona enseguida: el Señor te quiere cambiar. Y luego míralo en los ojos y dile: porque necesitas cambiar.
Vuélvala a ver otra vez y dígale, no te hagas, tú sabes que tienes algo que cambiar. Dígale. Lo que hace el Señor es llevar al discípulo a una verdadera libertad, hablándole. Me llama la atención que esta manera de dar forma de Dios lo vemos desde Génesis. Me gusta la versión en inglés cuando usted lee Génesis 1:1, donde dice que la tierra estaba vacía y sin forma. Nuestra versión Reina Valera dice desordenada. Cristo le dijo a unos discípulos que habían creído en Él: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El Señor lo calificó. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esto nos habla de una constante obediencia, de escuchar, de oír la voz del maestro todos los días, constantemente. Eso es permanecer. Permanecer significa no moverse de ese lugar, no moverse de ese estado. El que permanece en mi palabra verdaderamente, ese será mi discípulo. Y luego les agrega: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso es lo que el Señor tiene que hacer con los discípulos, con los alumnos, con los aprendices. Es lo que el Señor tiene que hacer. Y obediencia a las palabras de Dios. ¿Por qué aceptación? Porque el discípulo no puede ni debe encontrar ofensivo nada de lo que su maestro le diga. Nada. Y en eso me quiero enfocar hoy en este día. Si no puede aceptar sus palabras, escuche, usted será un discípulo que no puede ser enseñable, no puede ser formable. Y un discípulo que no es enseñable no sirve para discípulo. Si a ti nadie te puede enseñar nada, tú ya dejaste de un tiempo quizá de ser discípulo. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque mire, la intención de Dios al